I'm Lily, a 32-year-old woman who believed in the warmth of love and the promise of a shared future. My husband, Ethan, was once the sun in my sky, but over the years, his light has dimmed, leaving me in a growing chill of neglect and harsh words. It started subtly, a missed dinner here, a harsh word there. But then it became our norm. His once tender glances turned cold, and his touches, which used to spark joy, became rare and perfunctory. One particularly cold evening, I was attempting to bridge the distance that had formed between us, setting up a nice dinner hoping to recapture some of our old warmth. "Ethan, dinner's ready," I called out, trying to inject some cheer into my voice. He walked in, his eyes scanning the table, not a flicker of appreciation in his gaze. "You know I don't like salmon," he muttered, his words clipped. "But you used to love it," I replied, the hurt clear in my voice. He shrugged, dismissing my effort and the memories attached to it. "That was then. Can't you do anything right, Lily?" His words stung, each one a reminder of how far we drifted. I bit my lip, holding back tears, as I watched him eat in silence, his indifference a stark contrast to the love-filled meals we once shared. After dinner, as I was cleaning up, the weight of his growing disdain and blame became too much to bear silently. "Why do you treat me this way, Ethan? What happened to us?" I asked, my voice barely above a whisper. He scoffed, standing up to leave the room. "Maybe if you weren't so barren, things would be different. You're just not enough, Lily. Not as a wife, not as a woman." His cruel words echoed in the now empty room, each syllable etched painfully into my heart. I was left alone, with the remnants of a dinner that tasted of lost love and broken dreams. That night, as I lay in bed, Ethan's presence beside me felt like miles apart. I turned away, my silent tears a testament to the cold shift that had taken over our lives. It was clear that I was alone in my pain, my longing for a child turned into a weapon of blame and shame. The next day, I confided in my diary, the only place I felt safe to express my deepest fears and sorrows. "He doesn't see me anymore, doesn't hear me. I'm just a shadow in my own home, a ghost of the woman I used to be." The evening of the family dinner arrived with a tension I could almost taste. Ethan's parents, Mary and George, had always treated me with kindness, a stark contrast to their son's recent coldness. As we gathered around the dining table, the air was filled with the clinking of cutlery and the simmering undercurrent of unspoken issues. George, ever the patriarch, raised his glass to toast. "To family," he declared with a warm smile. "To family," we echoed, our voices a chorus of varying emotions. As the dinner progressed, the conversation drifted to the topic I dreaded most, children. George, with his usual bluntness, broached the subject. "For years, Ethan, Lily. We were hoping for a grandchild to spoil by now." Ethan's mother, Mary, chimed in, her voice gentle yet firm. "Perhaps it's time to consider seeing a specialist. There could be many reasons for not conceiving, and it's best to understand them." I felt Ethan's gaze on me, his eyes like ice. "We know the reason, don't we, Lily?" "It's her," he said, his voice dripping with accusation. The words stung, more so under the concerned gaze of his parents. "It's not just about me, Ethan. It takes two, you know," I replied, my voice steady but my hands trembling under the table. Mary, with her medical background, sensed the tension. "Then it's settled. Both of you will go for a checkup. It's the only way to know for sure," she stated, a note of finality in her voice. Ethan laughed, a hollow sound that didn't reach his eyes. "Sure, we'll go. But we already know the answer, don't we?" Later that evening, as Ethan and I cleaned up in silence, the weight of the situation bore down on me. The idea of the medical examinations loomed large, a beacon of hope and a source of dread all at once. "Ethan," I started, breaking the silence, "I'm scared. What if there's really something wrong with me?" He didn't look at me, his focus on the dishes in the sink. "Then we'll know, won't we? Better than living in denial." His words were meant to be dismissive, but I caught the flicker of something else in his voice. "Fear?"
Uncertainty? It was hard to tell. As I went to bed that night, the house felt colder than ever. The uncertainty of the coming days was a heavy blanket, smothering the last embers of warmth between us. Yet, despite everything, a part of me clung to the hope that the tests might lead to a solution, a way forward out of this stagnant bitterness. The days following our medical examinations were some of the longest of my life. As I awaited the results, my thoughts constantly circled back to what they might reveal, to the myriad of ways they could impact our already strained relationship. Ethan, however, seemed more irritable than anxious, his patience wearing thinner with each passing day. One afternoon, as I sat lost in thought, Ethan stormed into the room, his face twisted with annoyance. "Look at this place, Lily. It's a mess. You're so caught up in your own head, you've let the house go." Before I could respond, he grabbed my hand and practically dragged me into his office. "Start here. I want every surface clean, especially my desk. I can't work in this filth." His words stung, but I bit my tongue and began to clean, my motions mechanical as I tried to suppress the hurt and confusion swirling inside me. As I moved to dust his desk, my hand accidentally caught the edge of a folder, sending it tumbling to the floor, papers spilling out in a chaotic cascade. I knelt to gather them, apologizing under my breath, but as I started to put them back, my eyes caught on the contents. There were medical insurance papers, hospital receipts for childbirth, all paid for by Ethan. A name I didn't recognize, likely the mother, was listed, along with a date not too far in the past. The truth hit me like a physical blow: Ethan had a child with another woman. My heart pounded, a mix of shock, betrayal, and a deep, searing pain coursing through me. But I knew I couldn't confront him, not yet. I needed to be smart, to gather evidence and plan my next steps carefully. Once I was sure Ethan was occupied elsewhere, I quickly copied all the documents, my hands shaking as I worked. Each copy was a silent confirmation of the lies and deceit that had infiltrated our marriage, of the double life Ethan had been leading right under my nose. As I tucked the copies away in a safe place, a strange sense of calm settled over me. The hurt was still there, a dull, persistent ache, but it was now accompanied by a clarity of purpose. I wouldn't let Ethan get away with this betrayal. I would bide my time, wait for the right moment to reveal everything. For the rest of the day, I moved through the house like a shadow, performing my chores with a mechanical efficiency. Ethan remained oblivious, wrapped up in his own affairs, unaware of the storm brewing just beneath the surface. That night, as I lay in bed, Ethan's breathing steady and even beside me, I couldn't help but wonder how many other nights he'd shared with another, how many lies he'd told to cover his tracks. The pain was almost unbearable, but it was also a catalyst, transforming my sadness and despair into a quiet, burning resolve. I didn't know what the future would hold, but one thing was clear: I wouldn't be the silent, suffering wife any longer. I would confront Ethan, confront the truth, no matter how painful it might be. The wait for the examination results was still there, a looming question mark in our lives, but it was no longer the only thing defining my existence. I had a plan, a purpose, and I would see it through to the end. No more waiting, no more wondering. It was time to act. As Ethan's birthday unfolded, the house buzzed with the hum of conversation and laughter, a stark contrast to the storm brewing within me. I circulated among the guests, a smile plastered on my face, my heart racing with the anticipation of the revelation to come. When it was time for Ethan to open his gifts, the room filled with the rustle of wrapping paper and appreciative murmurs. Finally, it was my turn. I handed him a neatly wrapped box, my hand steady, my resolve firm. "Happy birthday, Ethan," I said, my voice betraying none of my inner turmoil. He accepted it with a confident smirk, perhaps expecting something mundane, something that would affirm the facade of our marriage. But as he lifted the lid and his eyes scanned the contents, his expression morphed from smug assurance to utter shock. "What's this?" he stammered, his voice faltering as he held up the documents for the room to see. "It's the truth," I said simply, standing firm amidst the sudden wave of tension that swept through the room. The guests leaned in, a collective intake of breath filling the space as they tried to make sense of the scene unfolding before them.
Ethan's mother, Mary, took the papers from his trembling hands, her eyes widening as she read the details spelled out on the page. "Ethan, is this true? Do you have a child with another woman?" Her voice was a mix of disbelief and rising anger. Ethan's face turned pale, his usual composure shattered. "It's not how it looks, I can explain." He fumbled with the papers, his gaze darting around the room, desperately seeking an ally. But there was no respite to be found. The guests murmured among themselves, the air thick with judgment and shock. Ethan's father, George, stood up, his face a mask of disappointment and rage. "Explain? How could you do this, not just to Lily, but to all of us? We're your family." His voice boomed, cutting through the whispers like a knife. Ethan opened his mouth to respond, but no words came. He looked around at the faces of friends and family, at the disillusionment and accusation reflected back at him. The room, once filled with the warmth of celebration, now felt cold, the air heavy with betrayal. I watched him, feeling a mixture of vindication and sorrow. "Everyone, I'm sorry you had to find out this way, but I thought it was time the truth came out," I said, addressing the room. The guests remained in place, the celebration forgotten, as the gravity of the situation settled upon us all. No one moved to leave, the shock of the revelation rooting them to the spot. The festive atmosphere had been irrevocably tainted, the joy of the occasion turned to ash. Ethan looked around, his eyes meeting mine, and in that moment, I saw the realization of the consequences of his actions dawn upon him. The room stayed silent, the tension palpable, as we all waited for what would come next. The revelation had been made, and now, there was no turning back. As the room's shock over the initial revelation began to settle, I knew it was time to deliver the final blow. Ethan, pale and shaken from the fallout of his exposed secrets, was still grasping at strangled threads of dignity when I stepped forward, holding another set of documents. "Ethan," I began, my voice clear and unwavering, "there's more you need to know." I handed him the envelope containing the medical results we'd both been anxiously awaiting. The room, already thick with tension, seemed to hold its breath as Ethan's hands trembled slightly while opening it. His eyes scanned the contents, and the color completely drained from his face, leaving him ghostly pale. "What is it, Ethan? What does it say?" his mother, Mary, demanded, her voice sharp with concern and growing anger. He couldn't speak, couldn't even lift his gaze from the paper that spelled out a truth so ironic it was almost poetic. He was the one who was infertile. I spoke up, filling the heavy silence. "The tests show that Ethan is infertile. It's not me who's been unable to conceive." The revelation hit the room like a physical force. Whispers erupted among the guests, a mix of sympathy for me and disbelief at Ethan's situation. His parents, Mary and George, looked from the papers to their son with expressions that morphed from shock to anger. "Infertile? But you blamed Lily all this time." Mary's voice cracked, her disappointment palpable. George stood, his disappointment hardening into a cold fury. "You've not only been unfaithful and lied to us all, but you dared to shame and blame Lily for something that was your own issue." The accusations flew, thick and fast, each one landing like a blow. Ethan's facade of control shattered completely, leaving behind a man I barely recognized. He was no longer the confident, sometimes arrogant person I had married. Instead, he was small, exposed, and undeniably alone. "But I didn't know," he stammered, his voice barely a whisper against the storm of condemnation. "It doesn't matter if you knew or not," George boomed, his voice resonating with finality. "You've deceived everyone here, most of all Lily." The room buzzed with the weight of betrayal and deceit. Ethan's life, once so orderly and controlled, was unraveling before our very eyes. His once loving parents now looked at him with eyes filled with something akin to strangers' disdain. As the room processed the news, Ethan's mother, Mary, turned to him with a mixture of anger and disbelief. "Ethan, if you're infertile, then who is the father of your mistress's child?" The question hung in the air, heavy and ominous. Ethan's shock was apparent, his face contorting into an expression of disbelief and betrayal. I don't know. I never.
I never considered she might be cheating on me too. The admission sent a ripple through the room, the guests exchanging looks of disbelief and pity. George, Ethan's father, stood up, his stature commanding the attention of everyone present. "You've been deceived, son, just as you've deceived us all." It's a bitter irony that's hard to swallow. The accusations continued to fly, each word a nail in the coffin of Ethan's once neatly arranged life. His parents, once his staunchest supporters, now looked at him with eyes filled with disappointment and a deep, unspoken sadness. They had lost a grandson they thought they had and were now grappling with the reality of their son's deceit and the complexities of his betrayal. As the gravity of the situation sank in, Ethan seemed to crumble, his usual arrogance and control evaporating into the charged air of the room. I need to figure this out. I need to understand what's happened," he murmured, more to himself than anyone else. The guests began to leave, the atmosphere too charged with anger and disillusionment to bear. Ethan's parents remained, their expressions grim and thoughtful, a stark contrast to the joy and celebration that had marked the beginning of the evening. The room emptied until it was just Ethan, his parents, and me. The silence that followed was a testament to the broken relationships and trust that lay in tatters around us. Ethan's world had come crashing down, and as he sat there, head in his hands, it was clear that the journey ahead would be a difficult one, filled with introspection, legal battles, and the daunting task of rebuilding his shattered life. For me, the revelation of the medical results was a vindication of sorts, but it was also a reminder of the complex web of lies and deceit that had ensnared us all. As I looked around the room, at the faces of those I had once considered family, I knew that while this chapter was closing, the story was far from over. There were questions to be answered, wounds to heal, and a new path to forge. The tables had turned, indeed, but the full extent of the fallout was yet to be realized. The dust had barely settled after the revelations of Ethan's birthday when I found myself navigating the aftermath of our shattered marriage. The house, once filled with shared dreams and laughter, now echoed with the heavy silence of our broken vows. Ethan, a mere shadow of the man I once knew, tried to approach me the morning after, his eyes rimmed with red, a mix of sleeplessness and perhaps regret. "Lily," he started, his voice hoarse. I don't even know what to say." "What is there to say, Ethan?" I replied, my voice steady, a stark contrast to the turmoil inside. "The truth is out. There's no taking it back." He ran a hand through his hair, a familiar gesture that now seemed foreign. "I know I've messed up, more than I can ever fix. But I was scared, Lily. Scared of what it meant to be infertile, to not be able to give us, what we wanted." I sighed, feeling the weight of his words, yet unable to fully comprehend the depth of his deceit. "Being scared doesn't excuse your actions, Ethan. You lied, you cheated, and you hurt everyone around you, especially me." He nodded, the fight seemingly gone from him. "I know. And I'll do whatever it takes to make it right, if not for us, then for my own conscience." The room grew quiet, the air between us thick with unsaid words and unresolved pain. I knew that the path ahead was one I would have to walk alone, the trust and love we once shared now just remnants of a past life. In the days that followed, I took action. I met with lawyers, collected the necessary documents, and filed for divorce. Each step felt like a liberation, a reclaiming of the dignity and respect I had lost in the shadow of Ethan's betrayal. The legal proceedings were a blur, a series of meetings and signatures that dissolved the life we had built together. Ethan didn't fight it, his compliance a small solace in the storm of our separation. As I walked out of the lawyer's office, the final papers in hand, I felt a mix of relief and sorrow. My marriage was over, the dreams we shared irreparably damaged. Yet, I also felt a spark of hope, a sense that from the ashes of this ordeal, a new, stronger Lily was emerging. The community, once so integral to our lives, watched from a distance, their whispers and pitying glances a constant reminder of the scandal that had unfolded. But among the murmurs, I also found support, friends and neighbors reaching out with offers of help and words of encouragement. One afternoon, as I sat in the garden, the sun warming my face, Mary came to visit. Her eyes were kind, but I saw the hurt that still lingered there.
Lily, I just want you to know, we don't blame you. You've handled this with more grace than anyone could expect, she said, taking my hand in hers. I looked at her, the woman who had been like a mother to me, and felt a pang of shared loss. Thank you, Mary. I just wish things could have been different. She squeezed my hand, a silent acknowledgement of the complex tangle of emotions that surrounded us. You'll always be part of this family, Lily. No matter what. The conversation lingered in the air long after she left, a bittersweet reminder of the ties that still bound me to the life I was leaving behind. As I packed up my belongings, each object a memory of the life Ethan and I had shared, I realized that this wasn't just an end, it was also a beginning. A chance to rebuild, to rediscover who I was outside the shadow of my marriage. And as I turned the key in the lock one last time, leaving behind the house that had been my home, I knew that this wasn't just a farewell. It was a declaration of independence, a first step into a future that, while uncertain, was entirely my own. The finality of signing the divorce papers was both liberating and somber. I had filed for divorce from Ethan, demanding compensation for the emotional turmoil and betrayal he caused. My lawyer, a competent and empathetic woman, assured me that the evidence I gathered made a strong case for a substantial settlement. Ethan, on the other hand, found himself entangled not only in our divorce but also in a legal battle with the mistress who had deceived him. He had spent a fortune on medical expenses and supporting the child he believed was his, only to discover the web of lies that had ensnared him. Now, he was suing her, trying to recoup some of his losses and salvage what little dignity he had left. I watched from a distance as Ethan's once controlled and proud life unraveled. There was no joy in seeing him brought so low, but neither was there pity. He had made his choices, and now he was facing the consequences. The man I once loved had become a stranger, one whose fate no longer stirred any emotion in me other than a detached acknowledgement that justice, in its own way, was being served. As for me, I was busy building a new life. The settlement from the divorce provided a financial cushion that allowed me some peace of mind. I moved into a new place, smaller and cozier than the house I shared with Ethan, a place that quickly started to feel like home. It was my sanctuary, filled with my things, decorated to my taste, a visual representation of my newfound independence. I often sat in my new living room, a cup of tea in hand, reflecting on the tumultuous journey I had undergone. The tears and heartache felt like a distant memory, and in their place was a growing sense of self-awareness and strength. I had survived the worst of storms, and now relished the calm that followed. Friends and family were a constant source of support, their love and care helping to mend the parts of me that were broken by Ethan's betrayal. They cheered me on as I took the first tentative steps into a future that was entirely my own, unshaded by the expectations or failings of another. In the end, I found that I didn't need revenge or to see Ethan suffer. My greatest triumph was in reclaiming my life, in proving to myself that I could move past the pain and emerge stronger and more resilient. The wounds he inflicted would always be part of my story, but they no longer defined me. Instead, they were a testament to my ability to overcome and to thrive, despite the odds. As I closed this chapter of my life, I felt a profound sense of closure and optimism. The journey ahead was mine alone, filled with opportunities and experiences waiting to be discovered. And as I stepped out each day, I did so with a lighter heart and a certainty that no matter what the future held, I was ready for it, stronger and wiser than ever before. Ethan was a chapter closed, a lesson learned, and now it was time to write new stories, ones filled with hope, growth, and the promise of a better tomorrow. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia.
Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir,
Fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Dicen, primero me detuve y compré un filete con queso.
Prometía ser una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave.
Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de una hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo.
En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano.
Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marge Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad.
El café estaba listo, pero David y Marche no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.